sido protagonista y testigo de la diplomacia chilena por las últimas 7 décadas. Sí, escuchó bien, el próximo año cumple 70 años en el servicio exterior, siendo uno de los diplomáticos en ejercicio más antiguos del continente y, por qué no decirlo, también del mundo. Caballero de la Orden de Malta, gentilhombre del Papa, ya le vamos a explicar de qué se trata. Uno de los pocos chilenos con un título nobiliario, él es marqués de Casa Concha. En esta edición de CNN Íntimo queremos conversar, conocer a el señor Mariano Fontecilla, actual coordinador diplomático de la Cancillería. Don Mariano, muchísimas gracias por recibirnos, por abrirle su casa a CNN Íntimo. Bueno, yo muy agradecido de tu presencia aquí, tuya, y de la presentación mía, que me da la impresión que yo he venido a entrevistar a otra persona. No. Es tantas las cosas que dijiste sobre mi actuación. Don Mariano, ¿qué lo motiva? Usted va a cumplir este año 90 años. ¿Qué lo motiva a seguir haciendo viajes internacionales, a seguir almorzando apurado para ir a alguna reunión, para recibir alguna delegación? ¿Cuál es el atractivo de desempeñar esta profesión durante 7 décadas? El atractivo último ha sido precisamente agradecimiento a la forma como he logrado sobrevivir después de la muerte de mi mujer, que fue mi compañera durante 50 años como mujer mía, y otros 2 o 3 de pololeo o flirteo anterior. Y que dentro de la diplomacia, a mi juicio, dentro del respeto que le tengo a las mujeres y la importancia que tienen en cualquier situación mundial que se desempeñen, en la carrera nuestra, a juzgar mío, es definitivo. Porque si hay alguien que no está conforme con la carrera que está haciendo el funcionario, algunas de sus propias mujeres, o tendrá que cambiar la mujer si a él le gusta mucho la carrera, o simplemente no seguir en el servicio, porque esa es el porcentaje. Cada uno le dará el porcentaje que quiera y que su orgullo le permita, pero yo a la mía del 90% hacia arriba, en la ayuda que me proporcionó. ¿Y cuando ella ya no estuvo, usted quiso seguir en esto? Cuando ella ya no estuvo, yo me refugié precisamente en el trabajo, y por eso que soy un caso de viudo un poco atípico, porque los viudos por lo general se van de inmediato en pocos meses más, cuando ha desaparecido su propia mujer. Pero esta carrera en esta carrera empeñativa y tan absorbente de la vida privada y familiar, uno lo mantiene vivo. Y esa ha sido mi preocupación especial, y creo que dentro de toda esa situación, es una situación personal mía, pero creo que dentro de esto, la coordinación con el Congreso que iniciamos cuando volví de mi última embajada, y que respondía a presentar la renuncia porque cumplía mis 65 años, cosa que lo hice de inmediato. Se me llamó también con la misma prontitud para buscar una solución que yo pudiera seguir sirviendo al Estado y al país, cumpliendo con la parte legal de la renuncia a los 65 años cumplidos, que los tenía a mi regreso de la Embajada de Italia, en Italia, que fue lo último que tuve. Usted comenzó su carrera diplomática con el presidente Juan Antonio Ríos. ¿Por qué quiso dedicarse a esta profesión y qué recuerdos tiene de esa época? Primero fue Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla, Carlos Ibáñez del Campo, Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende, Augusto Pinochet, Patricio Elwin, Eduardo Frei Ruiz Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, nuevamente Michelle Bachelet. O sea, una cantidad de presidentes que hay que leerlos para no olvidar ninguno. ¿Cuáles han sido sus mayores satisfacciones y cómo ha cambiado la carrera en estos 70 años? Quizás debemos comenzar por el principio, que es mi calidad de servidor público, de dónde la saqué, cómo la saqué, y ahí tenemos que referirnos a mi padre, que fue un servidor público dentro de los tribunales de justicia de su carrera judicial, fue ministro de la Suprema
sin haber cumplido todavía la edad obligatoria, así que su nombramiento en propiedad a los 36 años se pudo hacer como ministro de la Suprema, que es uno de los más jóvenes y creo que quizás el único. Creo que Manuel Montt, pero por otros conductos políticos y otra situación, creo que llegó a los 34 años. ¿Y usted cómo llegó a la diplomacia? Yo llegué a la diplomacia inculcado con todo este plan de servicio, porque mi padre, finalmente, terminado después de 35 años en el Poder Judicial y 10 en la Suprema, don Pedro Aguirre Cerda le solicitó que por favor, si pudiera él, porque había hecho como ministro de la Suprema, había presidido una serie de delegaciones hacia el Brasil, que si podía ir a ayudar a que el Brasil, durante la Segunda Guerra Mundial, que había comenzado a fabricar o deseaba fabricar salitre sintético que estaban los alemanes, ya lo tenían en producción, para evitar aquello que era un golpe muy fuerte económico para nuestro país en ese momento. ¿Y ahí comenzó usted? Y ahí comencé porque mi padre fue embajador y yo tuve mi mejor destinación en el exterior, que era ser el hijo del embajador, oye, ¿no? Acompañado de todos los secretarios y simpáticamente con todos ellos que trataban de el hijo único que tenía, pues soy hijo único de mis padres, me regalonearon a la altura de mis padres, ¿eh? Y poco a poco allí encontré a la persona en la cual yo pretendí proyectarme, no creo que lo haya logrado, que fue Enrique Bernstein, que apareció en una tarde en Petrópolis, porque era verano, a tomar té con mis padres, y él recién casado, después de 7 años que había estado de supernumerario y comenzando la carrera en Santiago, fue nombrado como secretario en Brasil. Llegó él con Marta, su mujer, y de ahí empezó, desde ese té en Petrópolis, comenzó la amistad con esa pareja, que luego, usted bien sabe, la carrera y los agradecimientos que le debemos a Enrique Bernstein, yo en lo personal, pero Chile en lo definitivo, que fue lo de las islas del Beagle, que fueron en la mediación donde terminó finalmente toda esta dificultad, fue el gran negociador y el gran diplomático de ello. De Juan Antonio Ríos a Michelle Bachelet, usted ha conocido a todos los presidentes. ¿De cuál guarda mejores recuerdos o recuerdos especiales por razones personales, acercamiento político? ¿De quién tiene el mejor recuerdo de esta larga lista? Recuerdo en sentido en general de trato y de convivencia y social y trabajos conjuntos, de todo en forma similar, porque me han tratado en igual forma. Pero hubo uno que me trató familiarmente, que fue el Frei Montalva, el padre de Frei Ruiz Tagle, que verdaderamente pasó a ser un amigo personal mío, y siendo un estadista de esa calidad, yo quedé muy halagado y muy agradecido de su trato, no solo familiar, sino que a su vez de reconocimiento de mis pequeños trabajos y ayuda dentro del ceremonial y protocolo, que tuve los 6 años de él. Sí. Usted fue jefe de protocolo de Eduardo Frei Montalva, y bueno, le tocaron organizar grandes visitas. Tal vez uno de los mayores desafíos que tuvo usted fue la visita de la reina Isabel. ¿Qué recuerda de esa visita? Porque se quemó el palacio donde iban a recibir a la reina. Lamentablemente sucedió eso, se salvaron no solo de la parte de la visita, se salvó exclusivamente las sábanas que iban a usarse, que estaban en la caja de fondo de la dirección del protocolo, pero lo demás, hasta las lámparas del Palacio Cousiño, cayeron las cristales, y el momento que llegábamos allí con el embajador fue como una verdadera metralla de cristales. Le dije a tierra al embajador. Lo gracioso es que el embajador fue quien me sacó de todo esto para llevarme algo que para mí era increíble, lo que estaba sucediendo, este incendio.
porque el embajador me llama, era una hora de un pequeño descanso mío, decía, y entonces me dice, Mariano, es muy importante, el palacio está quemando. Yo le dije, pero por Dios que... ¿Cuántos días de la visita? No, pero esto era 3 días, 4 días máximo. Y se tuvo que hacer todo lo que le voy a contar que hicimos. Y entonces yo le dije, pero si el palacio quemado está allá en Bolivia, le dije, porque no entendía nada de lo que me decía o me quería decir el embajador. Y entonces al final, oye, ya entendí que era acá lo que estaba sucediendo, y salí junto con él y llegamos en ese momento que se desprendía esa lámpara enorme de cristal que estaba en el medio, porque habían cedido ya las vigas y lo qué sé yo. La reina terminó alojando en el Hotel Carrera. Fue la ocurrencia, que no fue mayor ocurrencia, fue la necesidad que se podía hacer nomás, y nos fuimos al Hotel Carrera, pero allí yo quise darle un pequeño toque, no de Buckingham Palace ni nada que se le pareciera, pero sino un poco de época, y también de la época que nosotros tratábamos de darle a conocer a ella, que era el Palacio Cousiño, que por lo general había sido la sede de todas las recepciones de jefes de Estado. Bueno, y prácticamente. Bueno, allí entonces, ahí se portó espléndida la sociedad de aquella entonces chilena, que le pedí que nos prestaran sus muebles, oye, más preciados. Uno me mandaban y me decían, por favor, tenga cuidado con esa coma, está firmada de cuánto hay. Entonces yo, para reírme un poco entre esto y lo otro, no se preocupe, la que no viene firmada la voy a firmar yo, le dije. Lo de los firmados era lo importante, porque eran muebles únicos que el autor había puesto su... Ya, pero eran familias conocidas suyas que le prestaron los muebles. Bueno, no solo conocía, y un poco inclusive no conocía mía, pero conocía del hecho que estaba acaeciendo. Ajá. Entonces, dadivosamente se logró toda la parte que actualmente es el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el piso final, donde estaba bajo justo la piscina que había en el último piso. Todo eso quedó arreglado para él y el príncipe consorte, ¿no? Bueno, hay una anécdota que contaba don Gabriel Valdés, que usted llevó a cabo toda esta visita y la reina tenía que cumplir horarios bastante establecidos, y hubo uno de estos horarios que la reina no salía, pasaron 5, 10, 15 minutos y usted estaba esperándolo en la puerta y le hace así a la reina. Bueno, está atrasada. No le dice tanto así, pero le dice, ma'am, we are late. Le dije, ma'am, que era el trato, le dije, estamos un poco atrasados, le dije, porque yo estaba sumamente nervioso, y le voy a decir el por qué. Porque en el Príncipe de Gales, el club de golf de acá de Chile, iba a tener la reunión con toda la colonia inglesa, irlandesa y todo lo que tenía ella bajo su Commonwealth y su imperio. Pero yo creo que nadie le había dicho nunca a la reina, ma'am, we are late. Puede ser que no, porque después se acordó. Después te voy a decir lo que le contó a Valdés, pero en la forma que supe yo, porque Valdés lo pone más simpática y más graciosamente. Pero ¿qué sucedió y cuál era el nervio mío? Que tenía entre esa colonia estaba esta institutriz inglesa, que fue una segunda madre para mí, Miss Amy Maguire, que era una de las personas que iba a saludar, y ya tenía cierta edad, porque yo ya estaba un poquito ya crecido, y ya no había tenido más la institutriz. Yo la abandoné cuando ya entré al colegio de los jesuitas, en el directamente a segunda preparatoria. Bueno, pero la reina se acordaba de usted. Entonces... La reina se acordó de mí y de siempre, y se acordó para bien. Primero se acordó, así que todo esto le debe haber parecido muy simpático, pero es que me hizo Sir. Ah. Sí, porque en el mismo, me hizo la entrega del KCBO, que es la condecoración de la Victoria, de la Orden de Victoria, que es la personal de la monarquía inglesa, y me la dio en un grado superior que él, que me hacía y me daba la calidad en Inglaterra de Sir. Así que no le puede haber parecido. No, yo lo que le dijo, o por lo menos lo dice, que se lo dijo así,
a Gabriel Valdés fue que después de ese té que estuvo allá, no en Buckingham Palace, fue que fue a saludarlo y lo invitó a la reina y se acordó mucho del viaje. Pero Valdés dice que lo único que más le gustaba lo del viaje y impresionado fue que yo le llamé la atención por la hora y entonces le dijo, parece que nuestro jefe allá no sabía que nosotros ponemos la hora en el mundo. Por el meridiano de Greenwich. Por el meridiano de Greenwich. Y porque, claro, por lo menos así lo cuenta Valdés. No tenemos por qué dudarlo. Bueno, la reina sigue todavía en el trono, parece que no va a abdicar. Sigue en pompa y majestad y no va a abdicar, pues en absoluto, si los reinados terminan con la muerte. Bueno, no todos los reinados terminan con la muerte. No todos los reinados, pero durante estos días pero si no, pregunta a la reina Victoria, su antepasada. Yo creo que está por alcanzar, no sé bien, pero está muy cercano a los años de la reina Victoria. Bueno, pero el que sí abdicó es el rey Juan Carlos I, y que en estos días va a entregar su corona al príncipe Felipe, que se va a convertir en Felipe VI. Felipe V, hace varios siglos atrás, fue el que le entregó a la familia de don Mariano Fontecilla el título de Marqués de Casa Concha, y ahora asume Felipe VI como nuevo rey. Del título de la realeza española vamos a conversar en el siguiente bloque aquí en CNN Íntimo. Esto es CNN Íntimo. En esta edición estamos con el señor Mariano Fontecilla, coordinador diplomático con el Congreso, y vamos a hablar de la monarquía porque en estos días ha abdicado el rey Juan Carlos y asume como nuevo rey de España Felipe VI. Y don Mariano, usted tuvo la posibilidad de ser embajador y de conocer en España y de conocer directamente al rey bastante bien. ¿Qué recuerdos tiene del rey y qué le parece que haya abdicado en estos días? Bueno, del rey tengo los conocimientos desde muchacho, porque con mi madre, cuando yo fui en mi primera destinación, llegó mi madre por allá a verme en los años 1945, 46, y ella me llevó a Lisboa porque quería presentarle su respeto, porque ella era quien tenía en ese momento el título. Porque el título que había heredado ella de su antepasado, que era quien fue a su vez capitán general, gobernador y presidente de la Real Audiencia en el año 1700 y tanto, acá en Chile, hizo un juicio de residencia para quien lo habían mandado acá, y por eso fundó, claro, por eso tiene el título él, se le entregó, y también fundó San Martín de la Concha. Y usted me dice, ¿y qué tiene que ver con todo? Bueno, que es Quillota nada más y nada menos, la ciudad que él fundó, y con el pensamiento de poder trasladar la capital allá en esa época. Bueno, mi madre llega ya a verme y va a saludar a don Juan, el padre del actual, del que todavía lo tenemos de rey, así que del actual rey hasta el 19, y era un muchacho en esa época, era el que estaba allí, y de allí entonces ya, cuando llegó, yo he estado tantas veces, tres veces en España, estuve en calidad de ministro consejero, que estuve todos los años tuve un año final del presidente Frei, más los 3 del presidente Allende, más uno de la Junta General de Gobierno como segundo hombre, ministro consejero en la embajada en Madrid. ¿Y además, cómo era el rey en esa época? ¿Cómo era el rey? ¿Qué recuerdos tiene usted del rey? Porque el rey mantuvo su popularidad muy alta hasta hace unos 5 años atrás, que es cuando comienza a decaer. La característica en general de la familia de Borbón es la accesibilidad hacia la gente, el recuerdo y la memoria de esos conocidos, de esas amistades y de toda esa gente. Así que podrá darse cuenta que una vez ya visto y tenido por uno
nunca más olvidó la presencia mía, ni menos cuando tuve la oportunidad de presentarle las credenciales también al rey del 82 hasta el 86 que estuve ahí, 84. Y usted 5. ahí se presenta y da las cartas credenciales con el uniforme de diplomático de carrera, porque usted iba como embajador de la Junta Militar. ¿Cómo se recibía a un embajador de Pinochet en aquellos años? Bueno, a mí me recibió como a todos. Inclusive hubo una cosa a favor mía, porque hizo lo siguiente. Solo estaban acostumbrados a través de protocolo 4 embajadores por cada vez. No solo por el ir y de venir de las carrozas, los caballos y toda esa parte logística de las tropas, de toda la presentación, que es espectacular, es todavía, yo creo, la única que queda en Europa y en el mundo, en esa plan de presentación. Pero ¿qué sucedió? Que yo era el 5º embajador. Bueno, él se las arregló para una 5ª carroza y una 5ª semana, y fui el 5º y el último de esa serie de embajadores, lo que además me permitió poder estar mucho más tiempo, menos nerviosismo, porque sabía que no venía nadie, ni estábamos taponeando ninguna seguida de otra presentación. ¿Y usted que fue con el uniforme diplomático? Sí, yo fui con el uniforme diplomático mío, el personal, que era de secretario. Y en parte para demostrar de que soy y he sido siempre un funcionario de carrera que entró al ministerio, como era costumbre en esas épocas, desde la oficina de parte. Don Mariano, y ahora, bueno, va a asumir Felipe VI, usted también lo conoce desde niño. ¿Está preparado Felipe para convertirse en rey? Yo creo que, eso sí que voy a ser muy franco, yo creo que nunca ha llegado con mayor preparación un monarca en la historia que haya tenido mayor preparación que el actual, porque ha cumplido todo lo que pueda ser de estudio dentro de su país, en el Rosales, del comienzo, del colegio. No solo eso, pasó las 4 academias militares, la de tierra, la del aire, la marina, el ejército de tierra, todo. Bueno. ¿Y tiene la madurez suficiente? Porque usted decía, los reyes son hasta la muerte. Por eso claro. Iba a decir. Y como si fuera poco todo esto, tiene un máster en Georgetown. ¿Pero qué le parece que una plebeya se vaya a convertir en reina? Sobre todo en momentos en que hay muchos críticos de la monarquía en España. No creo, porque ya toda esa crítica y todas esas situaciones ya se apaciguaron durante ese plan durante el reinado de Juan Carlos. Y situaciones de ella existen en toda Europa, desde Bélgica, desde Suecia, en fin, de diferentes lugares, y no pasa absolutamente nada, al contrario. ¿Qué le parece Leticia? Muy encantadora, muy bonita, y espero que muy cercana a su pueblo, porque de eso se trata la monarquía. Ahora, la monarquía española hay una particularidad única, también es en el resto de Europa, pero es la unidad en un estrato, en una situación superior de todos los reinos que constituían la España. Usted le presentó cartas credenciales como embajador de Augusto Pinochet. ¿Cómo era representar a Chile en esos años? Bueno, era muy difícil todo, porque realmente hubo difícil. Nosotros hemos tenido toda esta generación mía que estuvo en la carrera. Yo creo que es la que fue más probada en cuanto a dificultades diplomáticas. ¿Por qué? Porque teníamos dificultades, las tuvimos con el presidente Allende en ciertos grupos, en ciertas naciones, en ciertas situaciones, en Estados Unidos, el embargo de los barcos de cobre, toda aquella situación. Otro tanto después siguió con el presidente, con el gobierno militar. Entonces, no era fácil la diplomacia, en ninguna circunstancia. Pero ¿qué sucedía? Que sobre todo los funcionarios, y eso ahí es donde entra lo que debe ser, a juicio mío, el servidor público. Debe ser un apolítico, una persona que sirva
sin discriminación de ninguna especie al país, y que es muy fácil en ese sentido de hacerlo, porque los gobiernos son los que pasan, pero el Estado es el mismo. Y como en materias diplomáticas e internacionales hay una unidad entre siempre gobierno y oposición, se le facilita muchísimo el trabajo a uno, que no tiene que estar cumpliendo con ninguna obligación de carácter político contingente nacional para poder llevar a cabo esas situaciones, porque lo mismo en experiencia mía ahora, que dentro de todo son 20 años o 24 años con el gobierno democrático, nunca ha habido un sí ni un no, sí o no en cuanto a ciertas formalidades dentro de las comisiones que atiendo como puedo, para servicio de ellos, para ayudarlos, tanto en el Senado como en la Cámara. Pero por lo general, todos los proyectos, todos los convenios, todas las situaciones que ya vienen, y ahí no hay fórmula de poder corregir ni en el Senado ni en la Cámara, porque es un artículo único que hay que aprobar sí o no. Uh-huh. Bueno, eso siempre entonces se llega con una unidad previa entre gobierno y oposición, lo que facilita a uno y no tiene que estar preocupado de la cosa política contingente. Usted le contaba en esa época que estuvo en Italia, que le tocó estar en Italia y que Italia no reconocía, no tenía relaciones diplomáticas con Chile, ni Chile con Italia. ¿Cómo fue eso? Eso, como no fue, te puedo decir, no como fue, sino como no fue, porque es inédito en la historia diplomática. Cuando vino el 11 de septiembre, el embajador italiano se salió de Chile, lo echaron. El encargado, es decir, el embajador nuestro, que era don Carlos Vassallo, allá también abandonó su cargo, después no dejó encargado de negocios. Otro tanto sucedió acá en Chile. El resultado, que el gobierno italiano no tuvo ni el poder de poder romper relaciones con Chile, ni tampoco de mantenerla dentro de la Convención de Viena. Pero usted llegó allá, ¿y qué hizo? No, yo llegué allá, pero comenzando ayudado y respaldado por mis amistades dentro del Vaticano, para poder traspasar y ir al Quirinal en alguna forma, que además todo eso ayudó mucho, que en ese momento estaba funcionando la mediación. Entonces, con toda aquella comunicación, yo pude ya pasar, pero sin calidad de ninguna especie. Había tanto Bergottini acá, era un turista cualquiera, y yo allá podía haber sido lo que se quisiera. Pero dentro del plan de amistad mío con los italianos y de toda una vida, he estado 4 veces en Italia, son 18 años de Roma que tengo en el cuerpo. Pero en esa época también viajaba la oposición para obtener también la ayuda de la democracia cristiana italiana. Viajaba Andrés Aldívar, viajaba Gabriel Valdés, sí, reunía con Giulio Andreotti, obtenían recursos. Claro. ¿Usted también participaba de esas reuniones? Participaba que una vez, precisamente que salí yo del hotel donde estaba el presidente Frei, que había ido a verlo, porque él nunca quiso ir a la casa mía. Me dijo, soy muy mala compañía, don Mariano, me decía. Bueno, entonces llamó a Gabriel y a Valdés y a otros que se iban yendo en el automóvil. Le dijo, mire, quiero comentarle que este funcionario es el único funcionario que todavía me atiende y me preocupa en el exterior. Pero yo lo atendía y me preocupaba porque era parte del trabajo. Don Mariano, usted recordaba ahora al Papa, y usted tuvo una relación bien cercana con los papas desde Pío XII. Eso sí. Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Todo. Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, claro. Francisco. La única gracia es que las amistades y las circunstancias de estar con los papas se fueron haciendo más difíciles con el tiempo, porque el mundo entero y el intercambio turístico, la facilidad, y el deseo de estar con los papas, entonces las entrevistas, todo. Antes, en el comienzo, era un poco más fácil. Por ejemplo, con Pío XII, yo estuve 2 o 3 veces con toda mi familia, con Pío XII. Pero eso era porque no había en ese momento una presión tan enorme de audiencia y de situaciones
Y con Juan 23, sí, porque ya lo había conocido, había estado con él, y aparte de eso, durante su pontificado, recibía yo las Navidades, la comunión de él, en las ceremonias de Pascua y Año Nuevo, al mismo tiempo entrevistas con él por distintas circunstancias y razones, y la famosa saludo y la famosa audiencia de los días miércoles, que es la permanente que tiene con el público y para el público su santidad el Papa. Todos, usted todos ellos. Que él ya llegó a ser amigo suyo, lo acaban de canonizar, usted estuvo en la ceremonia de canonización. ¿Qué anécdota tiene con este Papa? Porque bueno, una bastante curiosa y única, yo creo, porque en esa época sí que existía una situación más difícil de estar en contacto físico con el Santo Padre, porque él todavía se usaba la silla gestatoria, que era donde estaba en el trono, y si del trono salía la silla gestatoria, así que siempre estaba a una altura no tan fácil, a una altura superior. Pero de todas maneras, los días miércoles, en eso era las entrevistas, todavía no existía la sala Pablo VI, era todo se hacía dentro de los grandes salones del Vaticano, era la Clementina, que era muy grande, en esa sala, y allí entonces llegaban con él en su silla gestatoria, lo subían al trono, decían las palabras correspondientes y la homilía de ese día o cualquier situación que él quisiera, y si había alguien muy importante dentro de las personas que estaban abajo, él al despedirse, antes de subir a la silla gestatoria, hacía de repente, bajaba y podía ir a saludar al ministro tal, al jefe del Estado, a un, qué sé yo, inclusive podía, si había por ejemplo un político que le interesara, él bajaba, en fin. Yo, ese día que sucedió esto que le voy a contar, había ido con dos chilenos que habían sido políticos nuestros, nada más, para allá, y entonces no había ninguna necesidad ni de que bajara el Santo Padre ni nada, porque no era el caso. Y en ese momento yo vi que no había nadie muy importante, entonces cuando había nadie se iba en la silla gestatoria y se retiraba. Y en esta ocasión empieza a bajar. Yo dije, vaya, me equivoqué, debe haber alguien muy importante por acá para que, y yo no lo conozco, no sé quién. Pero vi con estupor que seguía bajando hacia donde estaba yo, y ahí sí que estaba convencido que no había nadie a los alrededores, pero, y en eso ya llegó a donde estaba yo. Bueno, no pude menos porque se me doblaron las rodillas, y entonces me toma de las manos y me dice, lei così simpático, siempre me acompaña y mercoledì, me dice. O sea, como decía, mire, usted tan simpático, me acompaña siempre en estos saludos del día miércoles. Verdaderamente una cosa única, ¿ya? Como dicen. Claro, o sea, porque me conocía, me reconocía, eso está perfecto, pero lo otro no tenía para qué. No. Ahora, Mariano, bueno, eso fue con el que ahora la Iglesia ha declarado santo. Bueno, esto fue con el Papa, ha habido, porque el otro día en la canonización, que me tocó ir para allá a la canonización, que fue a 4 papas, así que es una cosa que históricamente no creo que se vaya a poder repetir, porque estaba el Papa bueno, que era Juan 23, el Papa atleta de Dios, que era Juan Pablo II, el Papa sabio, que era Ratzinger, y el actual, que sí que es un Papa universal, a gusto mío, porque verdaderamente se ha volcado a la humanidad entera, y la tiene verdaderamente a sus pies, por lo menos en multitudes. Lo que me ha tocado ver a mí un cambio allá en Roma, que son tú has estado allá y conoces que los romanos y todo son muy fríos en toda esta situación. Esta vez no hay cabida ya ni en la plaza ni en la vía de la conciliación, se llega en cualquier momento, se llega
los días miércoles y domingo está repleto todo. ¿Qué le parece a este Papa que sea tan alejado de la pompa vaticana? Eso, pues, ¿Qué le por parece eso, que, pues, claro, que sea tan cercano? Bueno, una persona que se acordó de los orígenes de la Iglesia, pues que no, ¿qué quiere que te diga? Como nació Cristo, lo sabemos todos, ¿no? ¿Y dónde? Claro. Se había modificado un poco. Bueno, dalo como quiera, pero así se había distanciado un poco, lo que tú quieras. Y él está en plena capacidad, y con esto y con su humanidad, y además una humanidad con mucho conocimiento, muy sencillo en su proceder, en su captación de todo esto, pero no deja de tener todos los conocimientos que tiene un jesuita. ¿Usted es gentilhombre del Papa? ¿Le ha tocado estar cerca ahora de Francisco, del Papa Francisco? No la ceremonia solo, sí. ¿Y usted es gentilhombre del Papa? ¿Qué significa ser gentilhombre del Papa? Bueno, es un poco todos los trabajos más o menos que yo he tenido en mi vida dentro de mis roles protocolares y de ceremonial. Y de ceremonia, exactamente, llevar, por ejemplo, el otro día que vi que el mismo Mercurio acá debe haber sido muy importante, y después sí que supe que era porque me correspondió, me dieron la posibilidad que tenía que llevar durante la canonización a Barroso, al presidente de la Comunidad Europea, ¿no? ¿Y usted es gentilhombre del Papa desde el año 93? 93. ¿Qué le tocó? Que se lo dio Juan Pablo II. El 3 de noviembre del 93 me parece que es. A usted le tocó la mediación papal. ¿Cómo fue ese proceso y qué recuerdos tiene del Vaticano de haber aceptado este desafío que podía terminar bien o podía terminar también muy mal y ser un embate, digamos, a lo que es la diplomacia vaticana? Sí, seguramente podría haber sido así, pero tú ves que en todas sus actuaciones Pablo VI era de una varonía y de una situación, oye, auténtica, y aceptó esto y lo tomó Juan Pablo II, que llegó y aceptó toda esta situación y nombró al bibliotecario, que era el cardenal Zamoré, pero que tenía mucho conocimiento en general de Latinoamérica, porque había estado dentro de la Secretaría de Estado a cargo de esa dirección, pero también había sido director en el CELAM, que tiene su sede en Bogotá, y vino a toda esta situación. Tuvo que estudiar todo esto porque ni sabía ni dónde estaban las islas, ni dónde estaba el canal, ni nada, y se pudo salvar esta situación que estuvo al borde de... ¿Contento con esa mediación? ¿O con haber sido partícipe más bien? Bueno, eso sí, mucho, pues, porque tuve oportunidad de estar aún los últimos años también de Enrique, como te digo, mi gran compañero, mi gran amigo, y quien me ayudó en toda la carrera, Enrique Berstedt. Don Mariano Fontecilla, CNN Íntimo, ya regresamos. Seguimos en CNN Íntimo en este capítulo con don Mariano Fontecilla, ya lo decíamos, Marqués de Casaconte. Don Mariano, ¿qué significa tener un título nobiliario en Chile? Bueno, en Chile muy poco, porque poco interesa, pero por lo menos yo les tengo prestado el Marqués de Casaconcha a la viña, y entonces funciona por lo menos como etiqueta. Pero aparte de eso, en absoluto, porque acá los titulajes que tienen valor en la democracia son los títulos de economía, de leyes, en fin,
el diferente tipo. Bueno, y ese es el título que usted hereda y que aquí en Chile le sirve para etiquetarlos bien. Usted es en parte accionista de la Viña Constitutoria y es parte entonces dueño de este Casillero del Diablo. ¿Quién inventó la historia, don Mariano? La historia la inventó precisamente un Melchor de Santiago Concha y Toro, que era el bisabuelo mío, porque le estaban desapareciendo las botellas más preciadas que él tenía en la bodega allí en Pirque. Entonces inventó toda esta situación, con unos gatos que estuvieron en la noche, unos fuegos artificiales y toda esta faramalla que hizo, dijo que se aparecía el diablo. Entre todo esto, la combinación sirvió no solo para aquel momento sirvió, sino que últimamente ha servido porque Concha y Toro es sponsor del Manchester United, que son los Diablos Rojos. Entonces los Diablos Rojos, el Casillero del Diablo y toda esta combinación sirve como sponsor de la Viña de esta situación. Y cuando hacen un gol aparece el diablo. Bueno, cuando hacen el gol aparece Concha y Toro en medio del gol. Parece que todo eso en materia de marketing parece que es muy valedero. Y a eso le sirve el título hoy. Don Mariano, bueno, de todas las destinaciones y haciendo tal vez un balance y una mirada hacia atrás en estas 7 décadas prácticamente que lleva como diplomático, ¿cuál es la situación que recuerda con más cariño? Bueno, con más cariño recuerdo donde he hecho mi vida mayormente, que ha sido Roma. O sea, aquella que uno ya tiene sus amistades, tiene todos sus sinsabores, deposita sus sinsabores, dificultades, bautizo, matrimonio, en fin, donde tú haces la vida, la tengo en buena parte, la tengo en Roma y en muy buena parte porque era amigo del príncipe Colonna, que era asistente al Solo Pontificio, un hombre encantador y que me proporcionó Europa con su amistad y su cariño. Y momentos inolvidables, actrices. ¿Qué se acuerda usted del Palazzo Colonna? ¿De haber comido con quién? Cuando hubo la vacancia romana, las vacaciones romanas, donde estaba la actriz Audrey Hepburn, entonces yo creo que después hubo un almuerzo o algo, y a mí entonces el príncipe me sentó con ella justo a la subida de donde está esa escala de la bala, de cañón, con la Audrey Hepburn. Claro, ahí estábamos. Los dos, porque en esa época creo que estaba casado con Mel Ferrer, pero él no estaba. ¿Aprovechó usted? Bueno, ahí estuve yo, pero en varias ocasiones. Después también llevé una vez a otra actriz muy conocida que era la Pampanini y se la llevé a la Esmeralda hoy en la fiesta de ritual que da antes de la partida, estaba en Civitavecchia. Y entonces salimos por allá con la Pampanini y otra más, duró muchísimo. Helmut Kohl, Jiang Zemin, los Clinton, de todos los personajes que ha conocido en la historia, porque le ha tocado conocer prácticamente a toda la última historia de los protagonistas de los 70 años, ¿quién es la persona o el personaje que más le ha impresionado? El que más me ha impresionado como político, como inteligencia, como capacidad, como perseverancia y como permanencia ha sido Andreotti, Giulio Andreotti. Para mí y su amistad fue incalculable, me ayudó en todas mis representaciones, a un lado y otro, porque él era el político que estaba más relacionado también con el papado y con tanto que tiene, acá tiene un libro escrito y dedicado que dice A cada muerte de papa, en que cuenta un poco toda su relación y su traslado de un papa a otro dentro de Italia. Y si tuviera que elegir un personaje de la historia de estos 70 años de los que usted ha conocido, ¿con quién se queda? Un personaje, yo me quedaría con Eduardo Frei, padre, de acá de Chile, de político, porque es una cosa muy personal, de amistad y de haber tenido el reconocimiento de él, de esa amistad. ¿Pensó que alguna vez una mujer iba a llegar a la presidencia? Sí, claro, pasan las cosas. ¿Y cómo es su relación con la presidenta Bachelet? Muy bien, por lo menos los 4 años que estuvo, no tuve más que ayuda de ella con toda mi relación dentro del Parlamento, porque empudiendo, ¿cómo se dice? Ella me recibía cuanto
visitas y cuántos diputados o parlamentarios, no digamos nada, presidentes de una corporación u otra exterior que venían, pero aún simples comisiones cuando se podía y había algún interés mutuo, o desde luego el interés era permanente en ese momento para poder tener una audiencia con ella que justificaba un poco el viaje de un extranjero a este continente. Diplomáticamente, ¿cuál es el desafío más grande que tiene Chile hoy? Bueno, si podría ser llamado desafío o no, se me ocurre que es darle un corte definitivo a esta situación con Bolivia. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo veo que y no porque sea el ministro de Relaciones, pero el ministro de Relaciones nuestro ha estado acertadísimo en todo su predicamento y en todas sus actuaciones. Ahora, como ya hablamos y comentamos que en las cosas internacionales es muy poca la división y la situación que sucede, aquí no hay más pensamiento en un sentido u otro que poner estas excepciones en un momento u otro que sea mejor o peor, pero siempre mejor es la idea para donde uno pueda aclarar ya definitivamente ante la Corte de La Haya, que ya tiene en su poder esto, la mejor forma de darle a entender que no tiene competencia alguna sobre el particular. Hemos hablado mucho de estos 70 años de vida diplomática que aparecen y a través de las fotos se ve muy glamoroso, pero ¿cómo es la vida de un diplomático? ¿Cuáles son las renuncias que usted ha tenido que hacer en estos últimos 70 años? Bueno, se termina la vida privada, pasa a ser una vida pública, pero total, y no solo en su propio país, sino que en todo lugar donde él está, y en cualquier circunstancia. La diplomacia y sus trabajos van en los terrenos más personalísimos, es cuando se manifiestan, porque todo lo que la gente tanto critica, el copetín, el cóctel, el esto, la fiesta, la farándula, no hay tal. Cuando se está en eso, lo único que pide uno es no tener todos los días una situación de aquella, porque es un día más y unas horas más de trabajo. En eso, y entonces toda esa situación te va dejando un poco, lo que más reclaman es tu familia, la propia, porque es muy absorbente la diplomacia para el funcionario que lo quiere hacer definitiva, que lo quiere hacer bien, y el funcionario que quiere darse íntegro a esta profesión. ¿Satisfecho con esta vida diplomática? Yo muchísimo, encantado con ella. He tratado de hacerlo en la forma mejor posible, de servir al público sin discriminación de ninguna especie. Nunca se me ha exigido cambio alguno de mis opiniones personalísimas, que los demás no tienen por qué saberlas, nadie, y esas son situaciones que muy de uno, y nunca he tenido, bueno, y yo por mi vez jamás he sabido quién es de quién y en qué partido es uno y otro, y eso yo considero que no debería tener partido alguno el funcionario público en general, para ser auténticamente un buen empleado público. Toda la gente que lo conoce destaca en usted que es una persona muy alegre siempre y que tiene el mismo trato con el rey, con el papa, con el príncipe, con el señor que vende el diario. ¿De dónde viene eso? Bueno, eso puede venir hoy ya de familia y de la carrera de mi padre, que le tocó tener que juzgar a la gente y tener que tener un trato durante 35 años de su vida, que tuvo que estar haciendo justicia, que debe ser una cosa muy difícil poderla hacer, pero que no hay duda que es un trato permanente con la humanidad. ¿Qué le cambiaría al servicio diplomático? Yo no le cambiaría mayormente nada, más que lo volvería un poco a la parte de contacto personal. Son importantísimas los contactos humanos, porque si no sabe traspasar todos esos conocimientos que él tiene en una forma adecuada, simpática, atrayente,
y disuasiva en algunos casos y de negociación en otros. Si no lo sabe hacer, entonces no le sirve de nada todo su conocimiento. ¿Cuál es su próximo viaje, don Mariano? Mira, no, yo creo que es para la Unión Interparlamentaria Mundial, que va a ser especialmente importante, porque en ella se va a poder elegir a un funcionario, es decir, más bien dicho, a un diputado nuestro, Roberto León, para la jefatura del GRULA, o sea, del Grupo Latinoamericano, dentro de ese organismo internacional que usted bien sabe es más antiguo que las Naciones Unidas. Y eso va a ser en octubre. Eso va a ser en octubre. A día de que usted cumple 90 años. Bueno, sí. y a día de que supongo de estar vivo. O sea. Pero, ¿qué espera para el día en que cumple 70 años como diplomático? Bueno, en todo caso no espero un vuelo en paracaídas, como el presidente Bush, no. Ese fue para su cumpleaños, para los 90, cuando cumple 90 no espera... No, tanto como eso no. ¿Y qué espera como reconocimiento tal vez a estos 70 años, o no espera nada? No creo mayormente, yo ni siquiera espero los años, nunca he sabido de ellos. Bueno, es parte de poder seguir sin mayor diferencia física. Muy bien, don Mariano, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, por habernos abierto su casa y sus recuerdos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.